Bueno, acá seguimos en la segunda parte de la clase de esta semana, en donde vamos a hablar de la división zigomicota, que ya algo hemos introducido, o muy poco, en el video anterior, donde podamos ver o estudiar características generales que habíamos dicho que eran dentro del reino los microorganismos los más primitivos, los que eran encargados de degradar azúcares, hidrato de carbono simple, no teniendo capacidad de degradar celulosa, lignina, por lo tanto, hablando de estos microorganismos como descomponedores en su rol principal en la naturaleza, podríamos hablar que siempre que se inicia un proceso de degradación, primero entran los zigomicotas degradando la materia orgánica más simple y después estos mueren o se van a otra parte y entran los otros taxones o las otras divisiones como ascomicota y basidimicota terminando el proceso de degradación. Por ejemplo, van a ver que sobre excremento de perro aparecen estos zigomicota, en una tostada de pan de la heladera van a aparecer primero en un tomate. Entonces son microorganismos muy ubicuos, muy generalizados en distintos ambientes, pero siempre relacionados a, digamos, a la parte principal o al primer proceso de degradación que ocurre en la materia orgánica. Como característica general, también podemos hablar que hay dos órdenes, los entomoptorales, en donde es un orden que tenemos zigomicota de importancia en producción de enfermedades en insectos. También podemos hablar de algunas alteraciones en las pieles de los humanos o de los animales, alergias, hay algunos que son alérgicos a estos zigomicota, pero nosotros nos vamos a centrar en el orden de los mucorales, que son el orden que va a tener importancia como productor de enfermedades, aunque, como ya mencionamos, las enfermedades que van a producir estos zigomicota van a ser muy, muy leves o van a necesitar condiciones o ayudas para poder parasitar. No es que van a poder ingresar directamente y provocar una enfermedad por sí solos, sino que van a necesitar una herida, van a necesitar un cultivo muy susceptible. Ya vamos a ir estudiándolo. Por lo tanto, vamos a denominar que estos zigomicota son considerados parásitos débiles. Tienen un comportamiento más importante como saprófitos. De todas formas, tienen una importancia, por eso lo estamos viendo y lo vamos a ver a continuación. Como característica que lo distingue del taxón es que poseen micelio cenocítico, única división de los hongos que poseen hifas sin septos, y que la reproducción sexual es isogámica. ¿Qué quiere decir? Que los gametos son iguales, no se diferencian entre sí, cosa que diferencia de los oomicota, en donde teníamos el ogón y el enterido, donde eran gametos diferentes o se daba la heterogamia, heterogámicos. Y otra generalidad es que la espora de origen sexual, que se genera después de esa isogamia, se llama cigospora. Y siempre van a ver que en los taxones o en las divisiones que van a seguir, el nombre de la espora sexual va a estar muy relacionado al nombre de la división, cigospora, zigomicota. Acá vemos la reproducción sexual, se produce a partir de dos hifas diferentes, hifas cenocíticas, que diferencian los gametangios. Estos gametangios se unen, cada hifa o cada gametangio tiene un núcleo diferente, pero a su vez compatible con la otra hifa. Se va a producir el pasaje de los núcleos, se va a producir una cariogamia. Después, una vez que se produjo el pasaje núcleo y la cariogamia, esta célula se va a empezar a engrosar y se va a formar la espora de reproducción sexual que llamamos cigospora. Como les mencioné recién, es una espora de paredes engrosadas. Ahí viene el interés como estructura de resistencia, que dijimos como generalidad, que todas las esporas de origen sexual tienen características de resistencia y de intercambio genético porque reciben un núcleo de una hifa más el núcleo de otra hifa compatible y se generó por el proceso de crossing over o interacción genética un nuevo
un nuevo organismo totalmente distinto a los progenitores. La reproducción asexual de los zigomicota se origina a partir de una cigospora en donde esta germina y va a dar lugar a un esporangióforo. Acá lo tenemos en inglés, es un esporangióforo. Acuérdense que foro era pie y angio era saco. Entonces, este es el pie que va a contener el saco, que se llama esporangio, y las esporas de origen asexual que se van a generar dentro de este saco, que van a ser muchísimas las que va a producir este hongo, se van a llamar esporangiosporas o aplanosporas. Es el nombre que reciben, pero como les dije en el video anterior, el nombre más común o genérico que pueden tener estas esporas es conidios. Entonces ustedes van a estar en lo correcto si le dicen conidios, si le dicen esporangiosporas o si le dicen aplanosporas. Es lo mismo. Lo más correcto en esta división es decir esporangiosporas o aplanosporas. Vemos que tiene una columela, que es la parte donde se origina la parte del esporangio, que es una parte distintiva también a la hora de clasificar. La especie tipo, que es Rhizopus stolonifer, que ya lo vamos a ver, tiene la capacidad de generar estolones, o sea, sobrecrecimientos de hifas, y van a tener una estructura que ustedes ya la vieron, que son los rizoides, que van a tener una función fundamentalmente de sostén. Ahí vamos a ver que este hongo se va a quedar adherido en el tejido vegetal para poder después diseminarse a partir de las esporangiosporas. Acá tenemos una fotito de real de que son los gametos diferenciados que se unen, se empieza a formar el cigoto, y acá ven que ya la pared se engrosó y se forma la cigospora. Van a ver que hay algunas cigosporas que pueden tener ornamentas o fulcras, que se llaman. En este caso, las fulcras ayudan a la adherencia a las distintas zonas para poder diseminarse más fácil, aunque no es su principal función. Acá vemos una foto también de lo que estábamos hablando de lo que es el esporangióforo, el esporangio, y acá vemos lo que son los rizoides o estructuras de sostén. El ciclo general de un zigomicota es la reproducción sexual, como nosotros como les acabo de explicar, desde que se unen las hifas hasta que se forma el cigoto. Después este cigoto, cuando se dan condiciones favorables, sufre cariogamia y meiosis, fundamental que se produzca una meiosis, porque nosotros sabemos que la mayoría del ciclo, o toda esta parte del ciclo, en este caso de este hongo que se llama Rhizopus stolonifer, es haploide. Por lo tanto, necesita una meiosis para cambiar su configuración genética. Esta cigospora germina produciendo un esporangióforo con un esporangio y aplanosporas, que estas se diseminan llegando a un fruto, como hablamos recién, un fruto que tenga alto contenido de azúcares, y por medio de una herida van a ingresar en forma pasiva, y eso es pregunta de parcial, lo decimos siempre cuando damos las clases presenciales. Ingresa por una herida, entonces va a tener una penetración pasiva, va a producir enzimas. Es un hongo que tiene mucha capacidad de producir enzimas, de generar podredumbres húmedas, degradar el tejido, una particularidad que degrada todo el tejido vegetal, pero no la epidermis. Y después, cuando ya avanzó, vuelve a salir produciendo la fase asexual para nuevamente volver a diseminarse y hacer un ciclo y ciclo tras ciclo de infección. Este hongo es particularmente importante en almacenamiento, ya que en condición de campo no tiene mucha oportunidad de ser patógeno, pero ya vamos a ver que en algunos casos sí. Vamos a mencionar algunos ejemplos, como el que mencionamos a continuación del tomate. Vemos un tomate que a través de una herida, que puede haber sido esa, el patógeno ingresó y empezó a producir enzimas. Todavía no lo estamos viendo, pero vemos que este tomate
está empezando a hincharse por esa actividad enzimática que está produciendo adentro, está rompiendo células y está haciendo que se genere o que se hinche este tomate. Avanzando, se sigue hinchando por esa podredumbre que está generando y finalmente sale lo que llamamos ese micelio abundante grisáceo, porque se ven las cabezuelas negras de los esporangios y la parte blanca de los esporangióforos. Y se ve, y esto obviamente que se disemina y contagia a todos los frutos que tengan en el almacenamiento. En girasol, Rhizopus tiene una importancia, no es tan importante, pero se ha visto casos en donde después de un ataque o un daño intenso de piedra, se generan heridas donde este hongo ingresa produciendo este síntoma de necrosis, y cuando nosotros abrimos tenemos este hongo Rhizopus pudriendo todo el capítulo del girasol, generando complicaciones sobre todo en la parte norte, Corrientes, Misiones. Esta foto es tomada del campo de escuela de la facultad, pero no es muy común encontrar esto. Puede ser por daños también de picadura de lora. Y después tenemos otro caso de Rhizopus creciendo en un sistema hidropónico, en donde podemos ver que este cultivo, al no tener un daño mecánico, al no tener una herida, Rhizopus está creciendo y prácticamente no afecta el cultivo. Esta es una foto que me da la particularidad o me da la señal de decir que este patógeno, si no tiene condiciones muy favorables y una herida, no puede causar una enfermedad. En este caso, el que trajo esta muestra al laboratorio, que es, digamos, nosotros en fitopatología hacemos servicio de diagnóstico de enfermedades, y dijimos, mira, tenés un hongo que en este caso, al no estar afectado, este cultivo no te va a producir daño, pero hay que tenerlo en cuenta.